Estuvimos casados 3 años, y cada noche Más tarde, supe que había perdido la cabeza, buscándome por todo el mundo, diciéndole a cualquiera que la escuchara que había perdido a la persona que más amaba. No fue hasta que me ahogué por segunda vez y recuperé la memoria que lo comprendí. Ella no era la loca. Lo era, y el nombre que había estado usando pertenecía a la chica que murió para salvarme. Eran las 6 de la mañana, el cielo, un gris tenue, preamanecer. Un rayo de luz fría se filtraba por la abertura de las cortinas. A mi lado, mi esposa, Julia, dormía profundamente, su respiración regular era el único sonido en el silencioso dormitorio. Y, justo en ese momento, volvió a hablar en sueños. Leo, te extraño mucho. Su voz era ronca, un murmullo soñoliento de sus sueños. Pero era una aguja, precisa y afilada, que me perforaba el tímpano una vez más. Durante 3 años, casi todas las mañanas que me despertaba frente a ella, oía ese nombre. Me llamo Leo Miller. Soy su esposo. Estábamos profundamente enamorados, o al menos eso es lo que recuerdo. Cuando la oí decirlo por primera vez, no le di mucha importancia. La aguja estaba desafilada en aquel entonces. No sentía el dolor. Pero últimamente, se había vuelto más agudo, sobre todo desde que empecé a escribir esas melancólicas historias de amor en línea hacía 6 meses. Era como si mi corazón se hubiera vuelto más sensible, más desconfiado. Ahora, oír ese nombre me llenaba de una frustración indescriptible, una quemadura de resentimiento. Era como una enredadera que me envolvía el corazón y me asfixiaba. Hace 3 años, tuve un accidente. Me ahogué. Estuve en coma más de medio año. El médico dijo que estaba en estado vegetativo y que la esperanza de despertar era casi nula. Pero desperté. Y cuando lo hice, lo recordé todo. Recordé que Julia y yo éramos compañeras de instituto y empezamos a salir en la universidad. La pareja modelo que todos envidiaban. Después de graduarse, se hizo cargo del negocio familiar y yo obtuve mi credencial de maestra. Nos comprometimos. Todo iba perfecto, hasta el accidente. Pero después de despertar, todos dijeron que había cambiado. Mis padres, nuestros amigos, todos me miraban con una preocupación cautelosa, como si fuera una frágil pieza de porcelana. No me sentía diferente. Mi mente estaba despejada, mis recuerdos intactos. El único cambio real, quizá, fue una profunda falta de interés en casi todo. Al despertar, dejé mi trabajo. Julia y nuestras familias me mantuvieron protegida en esta enorme casa, como una flor de invernadero. Durante 3 años, apenas puse un pie fuera. Julia se encargaba de cada detalle de mi vida. Solía pensar que era normal, incluso esperado, hasta hace 6 meses, cuando empecé a escribir. Ganaba un buen dinero con esas historias ficticias de desamor y reencuentro. Mi propio mundo emocional se abrió con ellas, volviéndose más rico y también más frágil. Ya no podía ignorar sus conversaciones dormidas. Mis pensamientos volvieron al presente. Me levanté de la cama en silencio, con cuidado de no despertarla. En la cocina, me movía con soltura, sacando huevos y leche del refrigerador para preparar el desayuno. Era mi rutina inquebrantable. Una vez listo el desayuno, volví al dormitorio. Como lo había hecho durante más de 1000 días, me incliné sobre ella y le susurré: Julia, es hora de levantarse. El desayuno está listo. Le encantaba dormir hasta tarde y siempre necesitaba que la convencieran. Julia murmuró un suave zumbido y se dio la vuelta. Se acurrucó en mis brazos como un gatito, su dependencia somnolienta me resultó reconfortante. Olía al gel de ducha que también conocía, su mejilla, cálida y suave, se sentía contra mi pecho. La escena era tan dulce que parecía algo que escribiría en uno de mis cuentos. Pero ese otro nombre resonaba en mi cabeza. ¿Leo? Miré el rostro desprevenido de Julia y la frustración dentro de mí creció. De repente me pregunté si ese otro Leo alguna vez volviera a la vida, seguiría aquí, entre mis brazos, dependiendo de mí también. En la mesa del desayuno, Julia y yo comíamos en silencio. La luz del sol se filtraba por los ventanales, proyectando destellos brillantes sobre el suelo de madera, pero mi corazón estaba envuelto en sombras. El nombre Leo me daba vueltas en la cabeza como un fantasma.
Julia parecía ajena, mordisqueando su sándwich, con un toque de mayonesa en la comisura de la boca. Parecía tan inocente como una niña. Cuanto más actuaba así, más se me escapaba la agitación. Dejé mi vaso de leche, el tintineo contra la mesa, un sonido agudo en el silencio. Julia levantó la vista, con los ojos llenos de preocupación. Miré por la ventana el sol cegador, el mundo del que no había formado parte en 3 años. Una idea, inesperada, surgió de lo más profundo de mi mente, rompiendo las ataduras en las que había vivido durante tanto tiempo. «Julie», dije con voz ronca. «Quiero salir». El aire pareció congelarse por un instante. La mano de Julia, que sostenía su sándwich, se detuvo en el aire. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa, y finalmente a una expresión de alegría casi estática. «Leo. ¿Tú? ¿Quieres salir?». Le tembló la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «¿En serio? ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¿A dónde quieres ir?». «Te llevaré». Su alegría era tan intensa, tan real, que me dejó aturdido. Era como si no fuera un hombre adulto con ganas de salir de casa. Pero por fin le permitieron salir de la cama a un paciente de larga estancia. Evité su mirada ardiente y murmuré: «Quiero ir a Savannah». Había visto el nombre mientras buscaba ambientaciones para mis historias. Los romances enredados y trágicos. La melancolía nebulosa del viejo sur. Parecía conectar con mi estado de ánimo. Quería ver qué clase de lugar podía dar origen a tanto amor y tanta pérdida. ¿Savannah? Bueno. No hay problema. Julia accedió sin pensarlo 2 veces. Se levantó de golpe de la silla, con las patas raspando ruidosamente contra el suelo por la prisa. «Iremos mañana». «No, esta tarde. Iré a buscar todo lo que necesitamos. No tienes que preocuparte por nada». Habló con una ráfaga de entusiasmo. Su rostro brillaba de una emoción que no aceptaba un no por respuesta, como si temiera que cambiara de opinión en cualquier momento. Dicho esto, salió por la puerta como un torbellino, sin siquiera detenerse a recoger un plato. La casa quedó repentinamente en silencio, dejando solo el tic-tac del reloj de pared. ¿Vacía? Silencio. Me senté solo a la mesa, mirando el sándwich a medio comer que ella había dejado, mientras la sensación indefinida en mis entrañas se intensificaba. No llevaba mucho tiempo sentado cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía: «Mamá». Respondí, y la voz emocionada y emotiva de mi madre irrumpió en el altavoz. «Cariño, Julia me dijo que vas a Savannah». «¡Qué buena idea! Deberías salir más. La vida es para vivirla, no para estar encerrado en casa todo el día». Julia me lo dijo. Esas palabras me pincharon como una aguja diminuta. Así que cada uno de mis pasos hacia adelante era monitoreado de cerca y reportado. La voz de mi padre llegó por teléfono, igual de aliviada. «Un cambio de aires te sentará bien. Tu madre ha estado muy preocupada». Gruñí en respuesta, y la conversación enseguida giró hacia Julia. «Esa chica, Julia, es única. Hay que tratarla bien. Una chica así es difícil de encontrar». «Así es. Necesitan mantenerse unidos y darse prisa en darles a su padre y a mí un nieto, para que por fin podamos jubilarnos y disfrutar de la vida». Ahí estaba otra vez. Todos me decían lo buena persona que era Julia. Cuánto debía apreciarla. Devolverle el favor. Este coro de alabanzas era una red invisible que me atrapaba. Su bondad era una pesada deuda que me oprimía y me dificultaba la respiración. «Sí, vale, lo sé». Murmuré algunas palabras más y colgué. Volví a mi habitación. Era la más pequeña de la casa. Un espacio que yo mismo había elegido. Solo en esta habitación estrecha pude encontrar una leve y fugaz sensación de seguridad. Abrí mi portátil. El documento en blanco me devolvió la mirada. El cursor parpadeante, una exigencia silenciosa. Pero no pude escribir ni una sola palabra. Mi cabeza era un caos, la cara de éxtasis de Julia y los consejos sinceros de mis padres. Todos decían que era buena. Yo sabía que era buena. Entonces,
¿Por qué su amabilidad solo hizo que la culpa y la frustración me enconaran? ¿Y por qué, en sueños, gritaba un nombre que no era el mío? 3 Al día siguiente, Julia se tomó el día libre. Se levantó incluso antes que yo, revoloteando por la casa como un niño a punto de ir de excursión. De camino a Savannah, no paró de hablar, con la mirada fija en la carretera. Pero ella no paraba de parlotear, intentando animarme, evaluando cuidadosamente mis reacciones. Mira los árboles de afuera. ¿Verdad que son tan verdes? Cuando lleguemos, ¿deberíamos ir a ese famoso lugar de camarones con sémola? Lo busqué en internet. Todo el mundo dice que es increíble. ¿Y quieres ver primero las plazas históricas o pasear por River Street? Tú decides. El entusiasmo de Julia era una fogata, casi consumiendo el pequeño espacio dentro del coche. Me apoyé en el asiento del copiloto, viendo pasar el paisaje. Mis respuestas se limitaban a vale, y lo que quieras. Nuestra primera parada fue la ribera del río. El agua brillaba bajo el sol. Las viejas calles adoquinadas lo presenciaban en silencio. Era igual a las fotos que había visto en internet, llena de cierto encanto sureño. Julia me agarró de la mano y me jaló hacia un puente peatonal. Luego sacó su teléfono y encendió la cámara frontal. Vamos, Leo, tomémonos una foto. Se apretó contra mí, apoyando la cabeza en mi hombro, con una sonrisa impecable y deslumbrante en su rostro. Miré al hombre inexpresivo de la pantalla y forcé las comisuras de mis labios a una curva de complicidad. Clic, tomé la selfie perfecta. Después, fuimos al mercado de la ciudad. El lugar estaba lleno de gente, impregnado del aroma de la comida y la vida. Julia se desprendió por completo, actuando como una guía turística. Me guió entre la multitud, señalando con asombro a una confitera, y luego distraída por el olor a pralines. Compró una caja, recién salida del mostrador, y le dio un mordisco, se le iluminaron los ojos. Al instante siguiente, me ofreció el caramelo a medio comer. Lo llevó a mis labios sin dudarlo, con un tono de voz lleno de entusiasmo triunfal. Pruébalo. Está buenísimo. La miré a los ojos brillantes y como poseído, abrí la boca y comí el dulce y calentito caramelo. Al verla moverse por mí, al ver la alegría en su rostro con un simple gesto mío, por primera vez, sentí la realidad del amor agridulce del que escribí. Lo dulce era su devoción incondicional. Lo amargo fue mi incapacidad para corresponderle. Durante los 2 o 3 días que estuvimos en Savannah, Julia marcó el ritmo de nuestra felicidad. De camino a casa, su entusiasmo no había menguado. Se giró hacia mí y me dijo, he notado que has estado mucho más expresiva estos últimos días. Ya no estás tan aburrida y vacía como antes. ¿Eso no te quedaba bien? Sus palabras probablemente pretendían ser alegres, pero su aburrimiento y su vacío me traspasaron el corazón. Me giré para mirar por la ventana, sin comprometerme en mi respuesta. Quizás más tarde podríamos salir de nuevo. Su entusiasmo se vio ligeramente atenuado por mi tibia respuesta. De vuelta en casa, ese vacío familiar y sofocante me envolvió una vez más. Con la excusa de que estaba cansado, di por terminada nuestra breve excursión y me acosté temprano. Al día siguiente, me desperté a las 6 de la mañana en punto. La persona a mi lado dormía profundamente, su respiración regular llenaba el silencio. Pensé que hoy sería como cualquier otro, esperando en silencio a que despertara. Pero entonces, el murmullo apagado llegó, justo a tiempo. Esta vez, sin embargo, el contenido era diferente. Leo, ¿viniste a verme? ¡Qué bien! Su voz contenía un suspiro de satisfacción, como si hubiera conocido en sueños a alguien a quien había anhelado. Puedo verte sonreír de nuevo, ver tus antiguas expresiones. Esa frase fue un mazazo, un golpe directo a mis nervios ya destrozados. Fue más específico que, te extraño, más íntimo y mucho más cruel. A la mañana siguiente, me levanté y preparé el desayuno como siempre. Cada movimiento era como una rutina preprogramada y aburrida. Inesperadamente, no tuve que despertar a Julia. Se levantó sola, quizá aún disfrutando del descanso del viaje. Parecía especialmente alegre. Llevaba el pijama nuevo de dibujos animados a juego que le habíamos comprado, con el pelo recogido de forma descuidada,
como una colegiala recién despertada. En la mesa, charlaba de cosas graciosas mientras bebía leche, con el rostro animado. La luz del sol la iluminaba, bañándola en un cálido resplandor. Pero para mí, fue simplemente cegador. Interrumpí sus divagaciones, mi voz no era fuerte, pero sí suficiente para silenciar a toda la sala. ¿Quién es Leo? La miré con calma, repitiendo la pregunta que me había hecho incontables veces. ¿Por qué siempre lo llamas mientras duermes? La sonrisa en el rostro de Julia se congeló por un instante. Algo brilló en sus ojos brillantes. Pero con la misma rapidez, volvió a sonreír, aún más amplia que antes, con un toque de picardía. ¡Ay, él! Alargó la palabra, con un tono tan ligero que casi parecía frívolo. Era muy buen amigo mío. Pero murió. Inclinó la cabeza, observándome con interés, como si fuera una fascinante pieza de museo. ¿Por qué preguntas otra vez? ¿Estás celoso? No dije nada, solo la miré fijamente, con el rostro como una máscara. Mi silencio pareció complacerla. La sonrisa de Julia se ensanchó. Incluso se acercó, bajando la voz a un susurro conspirador y burlón. Si sigues tan celosa, quizá vuelva a la vida. Hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos, y pronunció la última línea, cada palabra clara y nítida. Y si vuelve, ya no te necesitaré. El aire se solidificó. El sol aún brillaba. El olor a comida aún persistía, pero la temperatura a mi alrededor descendió a 0 grados. Miré su rostro sonriente, el rostro que una vez creí amar. Lentamente, dejé el tenedor. Cayó al suelo con un ruido seco y crujiente contra el cuenco de cerámica. En medio de un silencio sepulcral, fue ensordecedor. Levanté la mirada para encontrarme con la suya, que brillaba con picardía juguetona, y respondí con una calma sin precedentes. Pues no lo hagas. Puedo cuidarme sola. La sonrisa del rostro de Julia se desvaneció al instante. La astucia y la petulancia se evaporaron como humo en el viento. Tenía los labios ligeramente entreabiertos y los ojos abiertos, de asombro e incredulidad. Probablemente esperaba que me enojara, que sintiera celos, que discutiera con ella como un niño malhumorado. Nunca esperó una ruptura tan fría y definitiva. El comedor estaba terriblemente silencioso. Incluso el tic-tac del reloj de pared era dolorosamente claro. Tic. Tic. Cada sonido me ponía los nervios de punta. Unos segundos después, Julia pareció despertar. Su rostro palideció, sus ojos brillaron de pánico y dolor. Se levantó de golpe de la silla, con las patas chirriando contra el suelo. Corrió a mi lado y me agarró la mano. Oye, solo bromeaba. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Forzó una sonrisa más fea que una mueca. Mejor no hablemos de eso. ¿Qué tal si les llevamos los regalos que trajimos de Savannah a mis padres? Estarán muy contentos. Julia se aferró a la idea como a un salvavidas, llevándome hasta la entrada para recoger las cajas de regalo envueltas. Era la primera vez en 3 años que salía voluntariamente de casa para ver a mis padres. Mi padre era subjefe de policía, así que mi madre trabajaba allí como administradora civil. Tuvimos que ir a la comisaría a verlos. La estación olía ligeramente a antiséptico mezclado con papel y tinta. Los pasillos estaban llenos de gente, con prisas de un lado a otro, y el ambiente era serio pero ordenado. Al vernos, todos sonrieron con cariño. Miren quiénes son. El hijo del jefe y su media naranja. Un oficial de aspecto alegre nos recibió, dándome una palmada en el hombro. Todos llamaban a Julia por su nombre. La conocían tan bien que parecía una visita habitual. Repartimos los regalos de Savannah, solo unos pastelitos baratos, lo que provocó una ronda de bromas. Julia es la considerada, no como nosotros, los matones. Más te vale tratarla bien, hijo. Con una chica como esta, toda la comisaría te tiene envidia. Julia y yo estábamos rodeadas en medio de la oficina, como una pareja modelo en exhibición. Simplemente esbocé una sonrisa cortés y vacía. En ese momento, un oficial mayor se acercó con una taza en la mano, bromeando. Les digo que tienen que darse prisa. El jefe Vance no se está haciendo más joven, ¿saben?
Se muere por tener un nieto. ¿Cuándo nos invitas al baby shower? Miré a Julia sin pensarlo 2 veces. Su sonrisa se congeló y una mirada de puro terror brilló en sus ojos. Tío Mark, estás bromeando otra vez, soltó con la voz casi quebrada. No tenemos prisa. Entonces me agarró del brazo y les dijo a todos, no te vamos a interrumpir en tu trabajo. Nos vamos. Julia prácticamente me sacó de la oficina a toda prisa. Al salir, mi madre nos alcanzó y me agarró del brazo. Me miró, luego el rostro pálido de Julia, y repitió lo mismo que había dicho 1000 veces. Julia es una buena chica. Tienen que hacer que funcione. Esta vez, esas palabras no sonaron a consejo. En el viaje de regreso, Julia rompió el silencio con voz cautelosa. No escuches a Mark ni a los demás. No hay prisa por tener hijos. Aún somos jóvenes. Unos años más no cambiarán nada. Su consideración, en ese momento, me pareció extraña. Desde ese día, la bondad de Julia se intensificó. Era una peonza incansable, girando frenéticamente a mi alrededor, envolviéndome en una manta de amor sofocante. Me llevaba de excursión, a restaurantes de moda, al centro comercial a comprar lo último en ropa a juego. Un día, Julia me llevó a la sala. Allí estaban 2 bicicletas de montaña nuevas, con sus cuadros negros brillando con una luz fría. Vi en internet que el ciclismo es una excelente manera de desestresarse, dijo, observándome atentamente. Podríamos ir juntas, sentir el viento y la libertad. Viento y libertad. 2 palabras que parecían de otra vida. No dije nada, simplemente me acerqué y puse la mano en el manillar. Al día siguiente, partimos. Nunca esperé enamorarme de él. Mientras giraba, el viento silbaba en mis oídos. Sentí que podría disipar los 3 años de estancamiento y tristeza que se habían instalado en mi corazón. Pedaleamos por un camino rural. A ambos lados se extendían campos verdes, con ondulantes colinas a lo lejos. Vi a un viejo granjero fumando en pipa en una loma entre arrozales. Estas escenas vívidas y cotidianas eran algo que jamás podría ver desde la intimidad de mi casa. En ese momento, por primera vez, me sentí como una persona viva, no como el Leo Miller atrapado en una jaula dorada. Cada pisada del pedal, cada profunda bocanada de aire terroso creaba una poderosa ilusión. Sentí que escapaba. Escapaba de la casa vacía. Escapaba de las miradas cautelosas de todos. Corriendo hacia una libertad real que jamás había conocido. Julia cabalgaba a mi lado, con una sonrisa genuina y relajada en el rostro por primera vez en mucho tiempo. El sudor le humedecía el flequillo, dándole un aspecto vibrante y real. Tranquilo, Leo. Espérame, gritó desde atrás. Su voz estaba llena de risa. Cabalgamos un buen rato. Al llegar a casa, ya había anochecido. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba más eufórica que nunca. Esa noche, incluso inicié una conversación sobre nuestro día. La luz en los ojos de Julia era asombrosamente brillante, pero ese breve momento de paz era tan frágil como una pompa de jabón, que se reventaba fácilmente en la oscuridad de la noche. Estaba tumbado en la cama, con el sonido del viento aún resonando en mis oídos. A mi lado, Julia empezó de nuevo. Leo, no te vayas. Tengo mucho miedo. Su voz ya no era un murmullo. Era un sollozo ahogado, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no pudiera escapar. Hablar en sueños se hizo más frecuente. Desde que empezamos a montar en bicicleta, casi todas las noches, llamaba a ese hombre en sueños. De día, Julia perseguía el viento de la libertad conmigo. De noche, me sumergía en el infierno de su anhelo por otro hombre. El contraste extremo me estaba destrozando. Estaba dividida en 2. Una mitad era mi yo diurno, disfrutando del cuidado meticuloso de Julia, disfrutando del fugaz placer de montar en bicicleta, incluso sintiendo un destello de ternura ante sus ocasionales muestras de dependencia. La otra mitad era mi yo nocturno, atormentada por el Leo de sus sueños, un doble patético y ridículo. ¿Qué había olvidado? ¿Por qué su amabilidad solo hacía que la culpa y la frustración crecieran como la maleza, quemándome por dentro? Una idea se arraigó en mi mente, creciendo a una velocidad frenética e imparable.
quizás no era la casa de la que necesitaba escapar. Todo estaba ligado a la identidad de Leo Miller. Necesitaba encontrar mi yo perdido. Era miércoles y, por primera vez en mi vida, organicé una reunión. Me quedé mirando los nombres familiares pero distantes en mi lista de contactos, con el dedo suspendido un buen rato. Finalmente, les envié un mensaje a los amigos de Julia, Chloe, Zoe y Ethan. ¿Barbacoa coreana esta noche? Invito yo. Unos minutos después de enviar el mensaje, Ethan llamó, con la voz llena de sorpresa no disimulada. Hermano, ¿nos invitas a salir? ¿En serio? Gruñí sin más explicaciones. El restaurante estaba lleno de vapor y ruido. El aire estaba cargado de olor a carne asada picante y conversaciones animadas. Pero nuestra mesa estaba extrañamente silenciosa. Chloe y Zoe estaban sentadas junto a Julia, mirándome como si fuera un paciente recién dado de alta, con una preocupación cautelosa y vacilante. Te ves mucho mejor últimamente, dijo Chloe, mientras mojaba un trozo de falda en la parrilla, aunque sus palabras iban dirigidas a mí. Sí, el ciclismo está funcionando de verdad, añadió Zoe rápidamente. Salir siempre es bueno. Intentaron desesperadamente encontrar temas seguros, pero el ambiente solo se volvió más tenso. Julia se sentó a mi lado, sirviéndome comida constantemente, con una sonrisa forzada, casi suplicante. Ethan me miró varias veces, como si quisiera decir algo, pero al final, solo suspiró y levantó su copa. Vamos, ha pasado un tiempo. Tomémonos algo. No toqué mi vaso, solo los observé. Los observé representar esta obra de amistad feliz y armoniosa para mí. A mitad de la comida, durante otro silencio incómodo, dejé los palillos. El fuerte tintineo hizo que todos en la mesa se congelaran. Los miré a mi alrededor, pasando del rostro inseguro de Chloe a la mirada desviada de Zoe, al ceño fruncido de Ethan y, finalmente, a la expresión tensa de Julia. Hablé con calma, sin levantar la voz, pero fue como un cuchillo que cortó con precisión la fina capa de armonía. Para ti, ¿qué clase de pareja somos Julia y yo? El aire se congeló al instante. Tras unos segundos, Ethan fue el primero en recuperarse, soltando una risa seca. ¿Acaso es una pregunta? La pareja de modelos, obviamente. Lo han sido desde la universidad. El resto de los solteros perdedores también nos quedamos cegados por ti. Totalmente. Chloe intervino apresuradamente. Una pareja hecha en el cielo. En serio, Julia tiene muchísima suerte de tenerte, y tú tienes muchísima suerte de tenerla. Son muy tranquilos. Son perfectos el uno para el otro, añadió Zoe, como si le diera el toque final a un testimonio impecable. Sus respuestas fueron exactamente como las esperaba. Tan perfectas que parecían ensayadas. Sonreí. El ruido del restaurante y el vapor de la parrilla parecieron desvanecerse. Si somos tan perfectos, ¿sabes quién es Leo? Clatter. Los palillos de Chloe cayeron al suelo. La pregunta fue una bomba silenciosa que explotó en nuestra pequeña mesa. El mundo quedó sumido en un silencio sepulcral. Zoe miraba fijamente su plato, como si intentara sumergirse en la salsa. Y Julia, temblando, tenía la cara blanca como una sábana. Sus ojos, que solían estar llenos de risa, ahora solo reflejaban un terror absoluto. Su silencio era ensordecedor. Era una respuesta más definitiva que cualquier palabra. Este Leo era un secreto que todos compartían. Un secreto que solo me excluía a mí. No insistí más. La respuesta fue suficiente. Volví a coger mis palillos, agarré una loncha de carne. La asé a la parrilla y me la llevé a la boca con la cara vacía. Después de la cena de anoche, Julia y yo no dijimos ni una palabra. A la mañana siguiente, se levantó temprano, sin esperar a que la despertara, como solía hacer. Desayunamos en silencio. Ni siquiera me miró antes de agarrar su bolso y salir corriendo al trabajo. Después de que se fue, la casa grande quedó en un silencio sepulcral. No me refugié en mi pequeña habitación segura como solía hacer. Entré en la sala. Las dos bicicletas de montaña nuevas permanecían allí en silencio, como dos bestias negras a punto de abalanzarse. Saqué mi equipo nuevo de ciclismo y me lo puse, pieza por pieza,
con fría precisión. Saqué algunas mudas de ropa y una batería externa del armario y las metí en una mochila de ciclismo desgastada. Mis movimientos fueron eficientes, sin vacilación alguna. Sabía, con absoluta claridad, que esta era mi única oportunidad. Una vez que todo estuvo listo, saqué un bolígrafo y un papel del estudio y me senté a la fría mesa del comedor, donde escribí una carta. Julia, mamá y papá, últimamente siento que he olvidado algo importante y esta sensación tan complicada se hace cada vez más fuerte. Me pone irritable y triste. Ya no quiero quedarme en casa. Voy a buscar un poco de paz mental por mi cuenta. No te preocupes demasiado. Soy adulta y puedo cuidarme sola. Y, Julia, gracias por todo lo que has hecho. Sé que has sido sincera conmigo, pero cuanto más das, más complicada me siento. Siento que te debo algo, o quizás sea algo completamente distinto. Creo que necesito encontrar lo que perdí antes de poder afrontar nuestra relación de nuevo. Después de escribir, no volví a mirarlo. Doblé el periódico con cuidado y lo coloqué en el lugar más visible de la mesa del comedor. Empujé mi bicicleta hacia la puerta principal que me había aprisionado durante 3 años. Puse la mano en el frío pomo y giré. Clic, la puerta se abrió. Un sol cegador entró a raudales, obligándome a entrecerrar los ojos. Me cubrí los ojos con una mano hasta que se acostumbraron. El sol me daba de lleno, pero no sentía calor. Miré hacia atrás una última vez, a la magnífica casa. Brillaba al sol, una jaula enorme y hermosa. Y a partir de hoy, era un fugitivo. Pasé la pierna por encima de la bicicleta, y sin una pizca de nostalgia, pisé a fondo el pedal. El sonido de las ruedas girando era la música más hermosa que había escuchado en 3 años. 9. Anduve en bicicleta, sin rumbo. El viento me azotaba los oídos, trayendo la extraña sensación de hierba y tierra. Creí escapar de la jaula y correr hacia la libertad. No tenía ni idea de que una tormenta estaba a punto de estallar en la magnífica casa que había dejado atrás. No fue hasta mucho, mucho después, que mis padres y amigos reconstruyeron lo sucedido ese día. Dijeron que esa noche, Julia llegó del trabajo, agotada como siempre. Empujó la puerta, pero no se encontró con el cálido resplandor de las luces en mi presencia, sino con un silencio sepulcral. La sala estaba vacía. Mi bicicleta había desaparecido. Se le borró el color de la cara y corrió como loca a mi habitación, a nuestro dormitorio, gritando mi nombre una y otra vez. La única respuesta fue el eco hueco. Finalmente, sobre la fría mesa del comedor, encontró la carta que le había dejado. Nunca habían visto a Julia así. Sostenía el fino papel, con las manos temblorosas como hojas al viento otoñal. No lloró ni gritó. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en las palabras, como si intentara quemar la página. Unos minutos después, como si se le hubieran agotado las fuerzas, se desplomó en el suelo. Empezó a llamarme frenéticamente, 1, 2, 3 veces. La única respuesta fue un frío y automático: el número que ha marcado no está disponible. Finalmente, el teléfono se le resbaló de la mano flácida y cayó al suelo. Le siguió un grito primitivo y desgarrador. Julia, como poseída, agarró las llaves del coche y salió disparada, conduciendo imprudentemente hacia casa de mis padres. Mis padres acababan de cenar cuando la puerta se abrió de golpe. Julia irrumpió, con el pelo revuelto y las lágrimas corriendo por su rostro como perlas rotas. Tiró la carta sobre la mesa. Tenía la voz ronca y las palabras confusas. Maldita sea, mamá. ¿Se fue? Ya no me quiere. Mi mamá estaba atónita, intentando consolarla mientras sollozaba. Pero Julia repetía lo mismo una y otra vez. Lo perdí. Al poco rato, Chloe, Zoe y Ethan recibieron su llamada y acudieron corriendo. Se quedaron atónitos al ver a Julia en un estado de locura. Ethan comentó que, en ese momento, una preocupación innegable se reflejó en sus rostros. La rodearon, pero nadie pudo formar una frase completa. Porque todos sabían cuánto me amaba Julia. Debes estar empezando a recordarlo. Julia se acurrucó en el sofá, abrazándose las rodillas, como una niña abandonada por el mundo. Sollozaba con ellas, pero era como si hablara consigo misma. Si recuerda,
volverá a enloquecer. Ni siquiera me reconocerá. ¿Ya no me querrá? Su voz se fue apagando hasta convertirse en un gemido desesperado. Fui yo. Soy quien perdió a la persona que más amo. Ethan dijo que la sala estaba terriblemente silenciosa. Chloe y Zoe también lloraban. Mis padres lucharon contra su inmensa preocupación. Mi madre se acercó y abrazó con fuerza a Julia, que temblaba, con la voz temblorosa. Julia, no tengas miedo. No digas esas tonterías. Él no es así. Mi papá habló con voz grave, como si intentara consolar a Julia y convencerse a sí mismo al mismo tiempo. Aunque lo recuerde, no será como la última vez. Estamos todos aquí. No dejaremos que se separen. Hizo una pausa, miró a Julia y dijo, palabra por palabra, lo has hecho muy bien, de verdad. Si de verdad lo recuerda todo, solo te amará más y te tendrá aún más cariño. Desde ese día, Julia estaba como poseída. Usó todos sus contactos para encontrarme. Abandonó su próspero negocio y se pasaba los días pegada a su portátil y su teléfono. Como una detective paranoica, revisó cada publicación y artículo de noticias sobre ciclistas y viajeros. Adelgazó de forma alarmante, con los ojos inyectados en sangre, pero persiguió obstinadamente una sombra que quizá nunca regresara. Y durante todo ese tiempo, yo cabalgaba contra un viento desconocido, creyendo ingenuamente que me dirigía hacia la salvación y la verdad. No tenía ni idea de que por cada kilómetro que avanzaba, la persona que dejé atrás se hundía un metro más en el abismo. Y fui yo quien la empujó. No había hecho nada malo. De hecho, era tan buena que debería haber sido yo quien la apreciara. Pero la vida nunca es tan simple como el punto cero. Seguí cabalgando, sin rumbo fijo. Las ruedas rodaban por caminos rurales de asfalto y tierra. Comía para llevar durante el día y por la noche encontraba moteles baratos en pueblos pequeños. A veces, cuando no encontraba uno, armaba una tienda de campaña al lado del camino. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba más despejada que nunca. Vi a un matrimonio gritándose en una granja, para luego agacharse y trabajar juntos en el campo momentos después. Vi a un grupo de niños pelearse a puñetazos por una canica. Así era la vida. No como mi casa. Era tan estéril como una habitación de hospital. Por la noche, tumbado en una cama individual que crujía, a veces pensaba en Julia. Recuerdo cómo me cortaba manzanas, haciéndolas parecer orejitas de conejo. Recuerdo los pijamas a juego que nos compró, con los personajes infantiles de dibujos animados. Cuando estaba conmigo, su bondad cautelosa e incondicional. Pero esa bondad era un veneno recubierto de miel. En cuanto pensé en ese otro Leo, toda la dulzura se convirtió en una amargura asfixiante. Sentí que había perdido algo. No solo un recuerdo. Sentí que me había perdido por completo. Las ruedas me llevaron y, sin darme cuenta, acabé de nuevo en aquel lugar. Savannah. El aire se llenó de ese familiar y empalagoso olor a praliné. Fue como si un hilo invisible me hubiera atraído de vuelta. La última vez, éramos dos en un coche bonito, luciendo de maravilla. Esta vez, era solo yo en una bicicleta destartalada, cubierta de polvo y mugre. Volví al mercado de la ciudad. Compré el mismo praliné que me había dado. Le di un mordisco. Era empalagoso, nada que ver con lo que recordaba. Caminé hasta la orilla del río. El puente peatonal seguía allí. Estaba lleno de parejas tomándose fotos. Me quedé mirando el lugar donde Julia y yo nos habíamos hecho el selfie, absorto en mis pensamientos. Julia había sonreído radiantemente, y yo había sido una marioneta. La multitud detrás de mí se hizo más densa, apretujándose. ¡Cuidado! Entre los gritos, perdí el equilibrio y caí hacia atrás. ¡Chapoteo! El agua fría del río me sumergió al instante. Fue completamente diferente al ahogamiento de hace 3 años. En ese entonces estaba inconsciente. Esta vez, estaba terriblemente despierto. Un miedo profundo y escalofriante, como 1000 manos heladas, me agarró. Olvidé resistir. Mi cuerpo se hundió como una piedra. Tenía miedo al agua. Le he tenido miedo al agua desde niño. ¿Por qué? En la oscuridad,
Mil imágenes estallaron en mi mente. Una niña con coletas me seguía de cerca y me llamaba. El gimnasio, con el sudor goteando de mi barbilla. Un enorme tanque de agua fría. En el agua, una chica usaba sus últimas fuerzas para empujarme hacia la única brisa. Movía los labios, como si dijera, Leo. Leo, vive por mí. Soy a quien amas. Un nombre. Grito desde lo más profundo de mi alma. No soy Leo Miller. Soy Leo Vance. Vance, claro y fuerte. Miller era el apellido de la niña de al lado, la de las coletas, la que siempre me seguía. Me acordé. Se llamaba Sarah Miller. Su padre era bombero y murió en acto de servicio cuando ella era pequeña, una heroína. Su madre era policía. La madre de Sarah la crió sola. Éramos vecinos. Novios de la infancia, en cierto modo. Fuimos a la misma escuela desde preescolar hasta la preparatoria. Éramos como mejores amigos, siempre jugando bruscamente, y ella siempre estaba en mi casa. Un día, un narcotraficante que su madre había arrestado salió de la cárcel y vino en busca de venganza. Irrumpió en su casa. Quería lastimar a Sarah para vengarse de su madre. ¿Lo encontré? Estaba atada al suelo, como un cordero al matadero. Yo sostenía mi pistola de juguete favorita. Entré de golpe, haciéndome pasar por mi padre. ¡Alto! ¡Policía! La bala de juguete le dio en la cara. Debió dolerle, porque aulló como un animal herido. Aplastó mi pistola de juguete, me levantó y me metió la cabeza en la bañera. ¿Quieres ser un héroe, niño? Entonces, la porcelana fría, el agua subiendo. El pánico sofocante y abrumador. Tenía miedo al agua. Desde ese día, le tuve terror. Los fragmentos de recuerdos seguían aflorando. Preparatoria. La cafetería. Corría como un toro furioso para ponerme en la fila y atropellé a una chica. Estaba sangrando. Se llamaba Julia. Esa fue la primera vez que la conocí. Más tarde, mis padres me llevaron al hospital para disculparme. Desde entonces, nuestras vidas se entrelazaron. Nos enamoramos. No podíamos hablarlo abiertamente en la preparatoria. Lo mantuvimos en secreto. Un romance discreto que solo Sarah conocía. Julia y yo prometimos ir a la misma universidad. Y lo hicimos. Hicimos pública nuestra relación y nos convertimos en esa pareja que todos en el campus envidiaban. Ella era la belleza del campus. Yo, el atleta popular. Éramos perfectos. Sarah pareció desaparecer de mi vida. Habíamos planeado ir a la misma universidad. Pero, en un ataque de ira, eligió otra. Las imágenes me desgarraron de nuevo, arrastrándome a una oscuridad aún mayor. Estaba a punto de proponerle matrimonio a Julia. Mi padre, ahora subdirector, acababa de desmantelar una importante organización criminal local. Una docena de sus hombres. Entraron en mi casa como fantasmas. El líder tenía una sonrisa torcida. Tu papá es un héroe. Arruinó nuestro negocio. Nuestras esposas e hijos se mueren de hambre. ¿Y para qué? Se convierte en héroe. Así que nos desquitaremos con su hijo. Su lógica era una espiral venenosa. Justo entonces, Sarah, que había vuelto de la universidad para pasar el fin de semana, oyó el alboroto y asomó la cabeza por la puerta. La agarraron también. Un enorme tanque de agua industrial, con cierre soldado. Sabían que le tenía miedo al agua. Veamos al hijo del héroe suplicar por su vida. Cortaron mis cuerdas y me arrojaron. El miedo era una red que me quitó al instante todas mis fuerzas. Olvidé cómo luchar. Me hundí como una roca. Afuera del tanque, oí su risa decepcionada. Aburrida. Como un pez muerto. Luego, otro cuerpo tibio fue arrojado. Era Sarah. La tapa se cerró y el mundo se oscureció. No podía moverme ni hablar. Sarah se zafó de las cuerdas y me jaló hacia arriba con desesperación. Había un pequeño espacio entre la tapa del tanque y el borde. Una brizna de aire.
Me empujó la cabeza hacia ese espacio. La oí susurrar en mi oído. Leo, ¿lo sabías? Siempre te he querido. Fui tan estúpida. Me cambié de universidad por despecho y te perdí. No me culpes. Tú y Julia. Tienen que ser felices. Me salvaste cuando éramos niños. Ahora me toca a mí salvarte. Me soltó un segundo. Entonces, se deslizó debajo de mí. Usó su cuerpo esbelto para sostenerme por completo. Podía respirar. ¿Y ella? Se hundió para siempre en el agua. Podía sentirla debajo de mí, cada vez más fría, más rígida. Cuando desperté, estaba loco. Destruí mi habitación de hospital. No podía aceptar que ella hubiera muerto por mí. Así que me dije que yo era ella. Yo era pariente suyo. Era Leo Miller. Mientras fuera Leo Miller, ella no estaría muerta. El Leo Julia susurraba cada noche. Repetía, te extraño mucho. Estaba de luto por mi verdadera yo. El yo que había matado. Julia era la víctima más inocente y atormentada de mi autoengaño. Era un loco y un necio. Pero el más tonto no fui yo. El olor antiséptico me atravesó la nariz. Abrí los ojos de golpe. Lo primero que vi fue el techo blanco de una habitación de hospital y el pitido rítmico de un monitor a mi lado. No estaba muerto. Moví los dedos entumecidos y un pequeño sonido vino de junto a la cama. Lentamente, giré la cabeza y vi a Julia dormida en una silla, con la cabeza apoyada en el borde del colchón. Estaba tan delgada que parecía otra persona, con ojeras oscuras y amoratadas. Incluso dormida, fruncía el ceño con preocupación. Mi movimiento debió de asustarla. Sus largas pestañas se agitaron y levantó la cabeza bruscamente. Tenía los ojos rojos, hinchados como si no hubiera dormido en días. Nuestras miradas se cruzaron. El cansancio y la confusión en su mirada se transformaron en una sorpresa absoluta e incrédula al darse cuenta de que estaba despierto. La miré, con la garganta tan seca que parecía papel de lija, y me costó hablar, con una voz que no había oído en 4 años. Con mi voz de verdad, dije mis primeras palabras: Julia, siento mucho lo de estos últimos años. No te lo merecías. La voz era áspera, pero perfectamente clara. Julia se estremeció como si la hubieran golpeado, con todo el cuerpo paralizado. Me miró fijamente, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Intenté incorporarme, con un dolor agudo en el pecho, pero no me importó. La miré y le ofrecí la disculpa que debía haber presentado hacía 4 años. Lo siento. Esas 2 palabras fueron la llave que abrió las compuertas de sus emociones. Tú. Julia finalmente recuperó la voz, pero un sollozo la interrumpió. Las lágrimas corrían por su rostro como una presa rota. ¿Te acuerdas? Se abalanzó hacia adelante, aferrándose a mi bata de hospital como si yo fuera un fantasma a punto de desaparecer. No pasa nada, no es tu culpa. Lloró, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Lo hice por voluntad propia, no es tu culpa. La habitación se llenó de sus sollozos ahogados y desgarradores. Levanté una mano débil y acaricié suavemente su espalda temblorosa, dejando que sus lágrimas me empaparan el pecho. Cuando sus sollozos se calmaron un poco, pregunté con voz ronca: ¿Cómo me encontraste? Sollozó, aún con lágrimas cayendo, y dijo con voz entrecortada: he estado viendo las noticias. Vi una noticia sobre un turista que se cayó en un río en Savannah. El vídeo estaba borroso, solo una sombra, pero lo sabía. Sabía que eras tú. Sus palabras fueron un mazazo en mi corazón. Empezó a desahogarse, los 4 años de dolor y miedo acumulados. Hace 4 años, cuando despertaste, ya no estabas. El médico dijo que tenías amnesia disociativa, que tal vez nunca más volverías a sentir nada. Ante esto, se derrumbó de nuevo, jadeando entre sollozos. Mi mundo se derrumbó, pero aún así decidí casarme contigo. Pensé, aunque me hayas olvidado, aunque solo seas un cascarón vacío, con que pueda estar contigo, es suficiente. Tenía demasiado miedo de hablar de ti y de Sara. Temía que te repitiera, pero no pude controlarlo. Te extraño tanto, a la antigua tú,
que te llamaba en sueños. Su confesión fue un dolor que apenas me permitía respirar. La rodeé con mis brazos, abrazándola con fuerza y desesperación. 1000 palabras se me atascaron en la garganta. Al final, todos se fundieron en este abrazo, tan esperado y plenamente consciente. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por sus sollozos ahogados y el sonido de nuestros dos corazones, tras burlar a la muerte, latiendo finalmente al unísono de nuevo. 3. El día que me dieron de alta, el cielo sobre Savannah lucía un azul claro y excepcional. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el demacrado perfil de Julia. Estaba recogiendo mis cosas, con movimientos suaves, y las ojeras aún marcadas en contraste con su piel pálida. Llevaba días sin separarse de mi lado. Cuando estaba despierto, me hablaba. Cuando dormía, me observaba desde la silla, como si fuera una muñeca de porcelana que pudiera romperse en cualquier momento. La miré de espaldas, la culpa y el dolor me invadían el pecho hasta que pensé que se me desbordarían. Julia, dije su nombre en voz baja. Se giró, con la mirada interrogativa y cautelosa, temerosa de que algo más estuviera mal. Le tomé la mano. Era fresco y delgado, puro hueso y tendones. Lo sostuve entre los míos, intentando calentarlo. Celebremos otra boda. Julia se quedó paralizada, como una estatua detenida en el tiempo. Me miró con incredulidad, con los labios temblorosos, como si no hubiera entendido lo que le había dicho. Sostuve su mirada y repetí cada palabra con claridad y precisión. En la primera boda, el novio fue Leo Miller, una marioneta sin alma que vivía bajo un nombre ajeno. Esa no fue nuestra boda. Mi voz era tranquila, pero fue como una piedra que destrozó la calma de sus ojos. Quiero darte una boda de verdad, una que pertenezca solo a Leo, Vance y Julia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y la fina capa de hielo en sus ojos se quebró al instante. Gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes contra el dorso de mi mano. Esta vez, no era dolor ni tristeza. Eran 4 años de alegría contenida, que finalmente brotaban. Se tapó la boca, intentando ahogar los sollozos, pero sus hombros se estremecieron violentamente. Finalmente, asintió con fuerza y pronunció una sola palabra entrecortada pero firme. Bueno, nuestra boda no fue una gran celebración. La celebramos en una pequeña capilla con vistas a un lago. Los únicos invitados eran nuestros padres y Ethan, Chloe y Zoe, quienes conocían toda la verdad, quienes nos habían acompañado durante los 4 años más oscuros. Yo estaba de pie ante el altar con un traje a medida. Cuando Julia, del brazo de su padre, caminó hacia mí con su vestido blanco, el mundo se quedó en silencio. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero sonreía con más fuerza que el sol. Le quité la mano a su padre y la apreté con fuerza. No oí ni una palabra de lo que dijo el oficiante. Solo la miré. Con esta mujer, casi perdí la única luz en mi vida. Cuando llegó mi turno para los votos, no miré el guión. La miré directamente a los ojos y le hablé con el corazón. De hoy en adelante, soy Leo Vance, tu esposo. Pasaré el resto de mi vida compensando el pasado y llenando cada momento de nuestro futuro. Siento haber tardado tanto en volver contigo, Julia. En las bancas, mi madre y mi suegra lloraban desconsoladamente. Ethan aplaudía con entusiasmo, con los ojos enrojecidos. Chloe y Zoe abrazaban a Julia, las tres llorando y riendo a la vez. Estaban felices de mi regreso, pero también estaban eufóricas de que el sufrimiento de Julia por fin hubiera terminado. Esa noche, de vuelta en casa, el silencio era diferente. No había tensión sofocante, ni distancia opresiva. Nos abrazamos, sintiendo la calidez real de nuestra piel y el latido constante de nuestros corazones. Le sequé las lágrimas una y otra vez, como si intentara borrar 4 años de desarraigo en una sola noche. Durmió profundamente, en paz. Me quedé despierto toda la noche, simplemente observándola. No hubo pesadillas, ni ceño fruncido, ni un nombre que me cortara como un cuchillo. En la oscuridad, por fin encontré la paz. La mujer en mis brazos se movió, acurrucándose más cerca como un gato. Con voz soñolienta y apagada, preguntó, Leo, ¿podemos ir a ver a la mamá de Sara mañana? La pregunta hizo que mi corazón, recién calmado, se encogiera. La madre de Sara,
la mujer cuya hija había muerto por mi culpa. Miré a Julia. Sus ojos reflejaban una ligera ansiedad, como si temiera que la sugerencia me hiciera enfadar de nuevo. No hablé, solo la abracé con más fuerza. Tras un largo rato, la besé en la frente con voz suave pero firme. Sí, claro que iremos. Pero primero, nos vamos a otro lugar. La miré a los ojos, inquisitivos, y le dije, volvemos a Savannah. Las dos primeras veces, una eras tú guiando a un hombre perdido, la otra era yo sola. Esta vez, te llevaré. Y serás una princesa que no tiene que pensar en nada. Los ojos de Julia se iluminaron, llenos de luz estelar, y asintió con entusiasmo. Este era nuestro tercer viaje a Savannah. Esta vez, la tomé de la mano durante todo el trayecto, temiendo que si la soltaba, desapareciera. Nos encontramos de nuevo en el puente del río, todavía lleno de gente. Julia miró instintivamente el lugar donde nos habíamos tomado la foto, con expresión distante. No dije nada. Simplemente la guié entre la multitud hasta ese preciso lugar. Justo cuando estaba a punto de hablar, le tomé la cara entre las manos. Y delante de todos los turistas curiosos y sonrientes, la besé. Fue un beso lleno de la euforia de tenerla de vuelta, con todas mis disculpas y todo mi amor. Oímos algunos silbidos y vítores alegres. La cara de Julia se puso roja como un tomate. Intentó apartarme, pero sus manos no tenían fuerza. Terminó hundiendo la cara en mi pecho, demasiado avergonzada para mirar a nadie. La abracé y me reí como un tonto. En un mercado de la ciudad, compré casi todo lo que había mencionado que quería probar. Abre. Le puse un praliné fresco en los labios. Como un gatito bien alimentado, abrió la boca obedientemente y le dio un pequeño mordisco. Cerró los ojos satisfecha, con las mejillas hinchadas. Verla me derritió el corazón. Me comí el resto y luego cogí una manzana confitada. Con paciencia, corté trocitos con un cuchillo de plástico y se los di. Me seguía a todas partes, comiendo lo que le daba, su única preocupación era sonreír. El sol le daba en la cara, haciéndola resplandecer. Incluso probamos algo nuevo, tomamos de la mano un paseo en barco fluvial, deslizándonos lentamente por los estrechos canales. El capitán tarareaba una melodía antigua y desafinada. Las orillas estaban bordeadas de casas históricas y sauces llorones. Julia apoyó la cabeza en mi hombro. Escuchamos el tenue sonido de la música que llegaba de una plaza cercana, una melodía que contaba la historia de alguien más. Y nosotros, por fin, éramos el final feliz. Esa noche, de vuelta en el hotel, nos sentamos en el balcón y hablamos durante horas mientras la brisa nocturna nos refrescaba la piel. Por primera vez, me contó los detalles de mi enfermedad. Una vez, te levantaste en mitad de la noche y te quedaste junto a la ventana, mirando hacia afuera. Dijo con la voz cargada de emoción. Te llamé, pero no respondiste. Justo antes del amanecer, finalmente te volteaste hacia mí y dijiste, es de mañana. Tengo que ir a la escuela. Fue entonces cuando supe, susurró, que tu recuerdo se remontaba a aquel día en la prepa, cuando me tiraste. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Y por primera vez, le conté toda la historia de la desesperación en ese tanque de agua. El agua estaba tan fría, helada hasta los huesos. No podía moverme. Mi mente estaba en blanco. Solo podía pensar en dejar que terminara. Mi voz sonaba áspera. Era Sara. Me empujó hacia arriba. Sentí su cuerpo sosteniéndome, cada vez más frío y rígido. Julia no pudo contenerse más y se desplomó en mis brazos, sollozando. Con lágrimas y un abrazo, el último muro que nos separaba finalmente se derrumbó. De camino a casa, el coche no se llenó de confusión ni vacilación, sino de una felicidad serena y profunda. Julia se quedó dormida en el asiento del copiloto, con una leve sonrisa en los labios. Bajé el ritmo y la música. De vuelta en nuestra casa, la llevé adentro y abrí la puerta que una vez fue mi prisión. La recosté con cuidado en nuestra cama y la arropé. Al ver su rostro sereno, saqué mi teléfono y busqué un número que no me había atrevido a tocar. El nombre del contacto decía, mamá de Sara. El viaje a Savannah fue como un sueño. Al despertar, tuve que enfrentarme a la persona a quien le debía la vida.
De camino a casa de la madre de Sara, apreté el volante con tanta fuerza que el cuero estaba resbaladizo por el sudor. El aire en el coche era tan denso que podía oír mi propio corazón latiéndome las costillas. No me atreví a mirar a Julia. Temía que la preocupación en sus ojos me quitara el último aliento. La he estado visitando todos estos años. La voz de Julia era suave, pero rompió el silencio sepulcral del coche. Me quedé rígido, con un nudo en la garganta. Como si supiera lo que pensaba, continuó, no podía decírtelo. Tenía miedo de que te molestara. Le dije que era tu esposa. Quería estar ahí para ella, para ti. Has sido muy buena conmigo. Empezó a llamarme su ahijada hace mucho tiempo. Para ti. Una responsabilidad que ni siquiera me había atrevido a contemplar. Julia la había asumido durante 4 años. Aparqué frente al viejo edificio donde vivía Sara. Apagué el motor, pero no me moví. Todo estaba exactamente como lo recordaba. El árbol torcido junto a la entrada, el descolorido cartel de vigilancia comunitaria en la pared. La familiaridad era sofocante. Vamos. Julia se desabrochó el cinturón y puso su mano sobre la mía. Estaba cálida. Me dio fuerzas. La seguí fuera del coche y subí las escaleras como un robot. Cada paso era como caminar sobre brasas. De pie frente a la puerta de aquel apartamento tan familiar, sentía las piernas débiles y la espalda empapada en sudor frío. Julia me apretó la mano y tocó. La puerta se abrió con un crujido. La madre de Sara estaba allí. Parecía mucho mayor de lo que recordaba. Su cabello, casi canoso. Las líneas alrededor de sus ojos eran profundas como cicatrices. Pero su mirada seguía siendo tan dulce, casi apacible. En cuanto me vio, se quedó paralizada, y un temblor violento recorrió su cuerpo. La miré fijamente, con los labios temblorosos y la garganta obstruida por una bola de algodón caliente. No pude articular palabra. ¡Pum! No aguanté más. Me fallaron las rodillas y caí al suelo. Se me saltaron lágrimas que no sabía que tenía. Señora Miller, lo siento mucho. La disculpa, con años de retraso, salió como un sonido áspero e inhumano. ¡Ay, niña, levántate, levántate! Se sobresaltó por mi gesto, y junto con Julia, intentó ayudarme a levantarme. Pero permanecía arrodillado, como una estatua penitente. No me movía, solo negaba con la cabeza. Mi rostro era un mar de lágrimas. Suspiró y dejó de intentarlo. Se arrodilló y tomó mi mano fría entre las suyas. Sus manos estaban callosas y ásperas, pero cálidas. No seas así, hijo, dijo con voz cansada pero increíblemente amable. No te culpo, pobrecita. Si no fuera por ti, cuando eran niños, se habría ido hace mucho. Este es el destino. Nadie puede escapar de él. Al escuchar esas palabras, no pude contenerme más. Lloré como un niño. Me dio una palmadita en la mano y luego miró a Julia, que también lloraba, con una sonrisa triste y cansada en los labios. Puede que haya perdido a una hija, dijo, señalando a Julia y luego a mí. Pero mira, conseguí una nueva y maravillosa, y también un hijo tonto. Que ustedes dos sean felices es mejor que cualquier otra cosa. Es la mejor manera de honrarla. Un hijo tonto. Levanté la vista, con la vista nublada por las lágrimas, y la vi. Tenía los ojos rojos, pero se esforzaba por sonreírme. Esa sonrisa fue la llave que liberó el grillete más pesado y oscuro de mi corazón. Años de culpa, autodesprecio y miedo. En ese instante, todo fue arrastrado por un torrente de lágrimas. No recuerdo cómo me levanté ni cómo me llevaron al apartamento. Solo recuerdo que nos preparó una comida enorme, con todos mis platos favoritos de la infancia. En la mesa, ella y Julia no paraban de ponerme comida en el plato, tratándome como a un hijo perdido. Al irnos, me llevó aparte y me puso en la mano un pequeño amuleto rojo de la buena suerte. Tenía una letra bordada torcidamente. S de Sara, o quizás seguridad. Sara recibió esto de pequeña, dijo con voz entrecortada. Uno para ti y otro para ella. De ella. Me fui con ella. He estado guardando el tuyo para ti.
Me temblaban las yemas de los dedos al sostener el amuleto descolorido. Entonces miró a Julia con los ojos llenos de amor. Julia, dijo, dándole una palmadita en la mano. Trae a Leo a cenar la semana que viene. Le prepararé su estofado favorito. 6. Al salir de casa de la mamá de Sara, el viaje a casa se me hizo increíblemente largo y corto a la vez. El coche estaba en silencio, pero ya no era el silencio sofocante del pasado. Apreté el volante con las palmas secas. El peso de 4 toneladas sobre mi corazón finalmente se hizo añicos con sus palabras. Me salió un hijo tonto del trato. Miré a Julia. Estaba recostada en su asiento, las farolas que pasaban proyectaban un brillo cálido y hermoso en su rostro. Debió haber sentido mi mirada porque se giró y me sonrió. Esa sonrisa fue una corriente de calor que recorrió todo mi cuerpo. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella, mirando su rostro dormido. Por primera vez, no sentí culpa ni presión, solo unas ganas inmensas de entregarle el mundo entero. No esperé. Me levanté en silencio y preparé un desayuno sencillo. Cuando salió del dormitorio, frotándose los ojos, le dejé las llaves del coche colgando delante. Hoy te llevo al trabajo. Julia se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Durante 3 años, Leo Miller no salió de casa. Estaba demasiado ocupado con sus propios problemas como para considerar siquiera formar parte de este aspecto de su vida. Tú. Ella se sobresaltó. Me acerqué y le di un golpecito en la nariz. Ve a cambiarte. Tu esposo no quiere llegar tarde en su primer día llevándote. Me detuve frente a su oficina. Me desabroché el cinturón, me incliné y, para su sorpresa, la besé en la frente. Anda, te paso a buscar después del trabajo. Se sonrojó como una niña pequeña a la que le hubieran dado un dulce. Asintió con entusiasmo y caminó hacia el edificio, mirando hacia atrás cada pocos pasos. La vi desaparecer por las puertas giratorias antes de marcharse, con una profunda paz en el corazón. Esa noche, la esperaba abajo. Al poco rato, la vi salir rápidamente del edificio. Ya no era la ejecutiva imponente con tacones y el cansancio grabado en el rostro. Era una joven cuyos ojos se iluminaron al verme, con pasos ligeros y entusiastas. En cuanto subió al coche, empezó a hablar de su día, de quien llevaba un vestido bonito, de quien dijo algo gracioso. Esos detalles mundanos y triviales que ella decía eran la melodía más hermosa que jamás había escuchado. Ese fin de semana, la llevé al supermercado más grande de la zona. Empujamos un carrito, como cualquier otra pareja, paseando por los pasillos. ¿Bistec o pasta para cenar? Pregunté, sosteniendo un paquete de lomo de ternera. Quiero ambos, ¿qué hago?, se quejó, con aspecto sincero de angustia. Discutimos juguetonamente un minuto antes de decidir comprar ambas. El simple hecho de discutir nos hizo reír a ambos. Al pasar por la sección de ropa, vi un conjunto de sudaderas blancas y negras a juego. Los agarré y la llevé a los probadores. No, son demasiado cursis, protestó, pero me dejó entrarla sin oponer resistencia. Al salir, nos paramos frente al espejo. Las 2 personas que nos miraban eran la pareja perfecta. Saqué mi teléfono, la rodeé con el brazo y le tomé una foto. Luego, justo delante de ella, publiqué en redes sociales por primera vez en 4 años. El título era simple. Perfecto. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. Ethan fue el primero en comentar. Madre mía, ¿está vivo? Leo Vance, ¿intentas compensar 4 años sin demostraciones públicas de afecto con una sola publicación? Julia leyó el comentario, con la cara sonrojada, pero hundió la cabeza en mi pecho, con el cuerpo temblando de risa. Estos momentos cotidianos y triviales eran la medicina más suave, sanando lentamente las heridas de nuestro pasado. Nuestros corazones nunca habían estado tan unidos. Una tarde lluviosa, estábamos limpiando el estudio. En una caja polvorienta, encontramos un viejo álbum de fotos. La primera página era una foto mía y de Sara del instituto. Ella sonreía despreocupada, y yo era un adolescente tímido y torpe. Ambos guardamos silencio. El aire ya no era tenso ni evasivo, sino una tristeza silenciosa y nostálgica.
Julia apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. Ella querría que fuéramos así de felices. Asentí, acercándola más a mí y cerrando con cuidado el álbum, guardándolo en lo más profundo de la caja. El pasado jamás sería olvidado, pero por fin podríamos llevarlo con nosotros al caminar hacia el futuro. Esa noche, estábamos acostados en la cama después de ducharnos. Julia estaba acurrucada en mis brazos como un gatito. Una lámpara cálida y solitaria estaba encendida, llenando la habitación con una luz apacible. Podía sentir que nuestro amor, tras haber superado tantas tormentas, era más profundo y fuerte que nunca. La mujer en mis brazos se movió, buscando una posición más cómoda. Hundió su rostro en mi pecho, con la voz apagada y llena de una tímida esperanza que nunca antes había escuchado. Leo, tengamos un bebé, Seven. Empezamos a intentarlo. El historial de búsqueda en mi portátil cambió de autoayuda para el TEP a dieta prenatal para hombres. Julia se quedaba mirando las extrañas mezclas de alimentos ricos en zinc y proteínas que le servía, con una expresión de absoluta desesperación en el rostro. Leo, ¿de verdad tenemos que ser tan científicos? Por supuesto. Por la calidad de la próxima generación, declaraba solemnemente, antes de obligarla a comer un trozo de brócoli, su verdura más odiada. La vida por fin tenía la textura desordenada, caótica y maravillosa que se suponía que debía tener. Una mañana cualquiera, Julia estuvo en el baño un buen rato, tanto que estuve a punto de ir a ver cómo estaba. Llamé a la puerta. ¿Julia? ¿Estás bien ahí dentro? La puerta se abrió de golpe. Ella se quedó allí parada, con el pelo revuelto, sosteniendo un palito de plástico como si fuera la antorcha olímpica. No podía hablar, solo señaló la prueba de embarazo. Al ver las dos líneas rosadas, claras y brillantes, mi mente se quedó en blanco durante 3 segundos. Al siguiente, me lancé hacia adelante, la cargué en brazos y la di vueltas por la sala como un loco. La lámpara de araña sobre nosotros se desvaneció en un remolino de luz. Solo podía oírla reír y llorar en mis brazos, con la voz entrecortada. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. La noticia explotó como una bomba en nuestras 3 familias. Mi papá, el subjefe de policía, parecía un novato al teléfono, preguntando emocionado, ¿estás seguro? ¿Está completa la cadena de pruebas? ¿Está el denunciante emocionalmente estable? Mi mamá le arrebató el teléfono. Ignóralo, se ha vuelto loco. Mi nieta, voy para allá. Los padres de Julia llegaron a la siguiente cita esa misma noche, con el coche lleno de todo lo que creían que una mujer embarazada podría necesitar. La llamada que más paz me dio fue la de la madre de Sara. Se quedó en silencio al otro lado por un buen rato, tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces, oí su voz, cargada de emoción. ¡Qué bien, qué bien! Sara estaría muy feliz por ustedes dos. Desde ese día, me convertí en la principal cuidadora del bien más preciado de la familia. Me encargué de todas las tareas del hogar, estudiando cada síntoma de su embarazo como una detective. La acompañaba a cada revisión, con preguntas más detalladas que las del médico y mi libretita llena de garabatos. Por la noche, pegaba la oreja a su creciente barriga y le contaba mis propias historias inventadas sobre policías y ladrones. Decoramos juntas la habitación del bebé, y casi llegamos a las manos sobre si pintar las paredes de azul o de rosa. Intentamos elegir nombres. Sugería Leo Jr., pero fue rechazado de inmediato. La vida transcurrió en un torbellino de dulce anticipación. El día que entró en labor de parto, el clima era perfecto. En el momento en que la llevaron en silla de ruedas a la sala de partos, sentí como si mi propio corazón hubiera entrado con ella. Las puertas cerradas de la sala de maternidad eran una línea entre la vida y la muerte. Por primera vez en mi vida, comprendí de verdad lo que significaba estar inquieto por la ansiedad. Caminé de un lado a otro por el pasillo, cada paso como si caminara sobre cuchillos. Tenía las palmas sudorosas y la camisa empapada. Los viejos miedos, el ahogamiento, los recuerdos recuperados, todo se desvaneció en la insignificancia. Solo sabía que las 2 personas más importantes de mi vida estaban tras esa puerta. 8. El tiempo se alargó hasta la eternidad. Mi padre, el formidable jefe de policía, no podía quedarse quieto, murmurando sobre protocolos. Mi suegro no dejaba de mirar su reloj,
con la frente perlada de más sudor que la mía. ¡Uf! Un grito fuerte y penetrante se escabulló por el aire denso del pasillo. El llanto era furioso y lleno de vida. Me quedé paralizada. Salió una enfermera con un bulto envuelto en pañales, con una sonrisa profesional en el rostro. Felicidades, señor Vance, una hermosa niña, 3,5 kilos. Mi mente estaba en blanco mientras extendía los brazos mecánicamente. La tomé, con movimientos rígidos como los de un robot. Tan ligera, ligera como una pluma, pero tan pesada que pensé que la dejaría caer. Miré su carita arrugada, con los ojos cerrados, la boca abierta, llorando con todas sus fuerzas. Mi hija y la de Julia. Julia fue llevada en camilla, con la cara pálida como el papel, el cabello enmarañado en sudor. Pero sus ojos brillaban. Me incliné y besé su frente húmeda, tenía la garganta demasiado seca para hablar. Lo lograste, mi amor. Estuviste increíble. Sonrió débilmente, con la mirada fija en el pequeño bulto que llevaba en brazos. Toda la familia nos rodeaba. Mi padre se inclinó, observándola como si fuera una prueba. Rasgos simétricos, huellas dactilares nítidas. Tiene potencial para ser un excelente policía. Mi madre lo apartó. Fuera de aquí. Mi nieta es demasiado guapa para ser policía. Será estrella de cine. Mi suegro intervino. Se parece mucho a su madre. Una futura magnate de los negocios, sin duda. Deberíamos llamarla Fortuna. No, está aquí. Dijeron ambas madres al unísono. Allí mismo, en el pasillo del hospital, surgió un debate sobre los nombres. Miré a mi hija, que había dejado de llorar y se relamía. Luego miré a Julia, que parecía agotada y feliz a la vez. Interrumpí su argumento. Su nombre. Lo pensé. Todos guardaron silencio, mirándome. Miré a Julia y dije, palabra por palabra, se llama Annabelle. Ana por gracia. Y por Sara. Bella por belleza. No necesité explicaciones. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas al instante. Sabía que ella quien recordaba y que esperaba. Recordando a la chica que murió por mí. Y los 4 años que perdimos. Esperando que mi hija y la mujer que amé vivan una vida llena de paz y seguridad. Abracé a mi hija y le susurré al oído, bienvenida al mundo, cariño. Papá pasará toda su vida amándote a ti y a tu mamá. Mirando a mi esposa y a mi hija durmiendo en la cama del hospital. El frío y la dureza de mi corazón, que había estado sumergido durante tanto tiempo, finalmente se desvaneció. Más tarde, Julia estaba en el sofá, abrazando a su hija y observándola fijamente. La pequeña se relamía, profundamente dormida. Julia suspiró dramáticamente y me dijo, mira a nuestra hija. Se parece mucho a mí. Va a ser una rompecorazones. Tú, viejo, vas a tener mucho trabajo. Solo sonreí, esperándolo. Efectivamente, cambió de tono y me miró fijamente. Ojalá no tenga mi pésimo gusto con los hombres. Que se deje llevar por un punk con las puntas decoloradas. Fingí sorpresa. Chico gamberro. Me incorporé indignado. No era un chico punk. En la preparatoria, era un pilar de la comunidad. Un estudiante y un deportista. Hijo de un jefe de policía, nacido y criado para la justicia. ¿Cómo me convertí en delincuente en tu versión de la historia? Mi actuación hizo que Julia se partiera de risa. Nuestra hija, percibiendo el ambiente alegre, empezó a agitar sus pequeños puños en el aire. Nos reímos y bromeamos, recordando nuestro primer encuentro en la prepa. El idiota imprudente que la atropelló en la fila del almuerzo. El tonto nervioso que no paraba de disculparse en el hospital. Esos recuerdos incómodos y frenéticos eran ahora el motivo de nuestras sonrisas. Tomé a nuestra hija de sus brazos. Olía a leche y a sol. Le di un beso en la mejilla y le dije a Julia, no te preocupes. Quien quiera robarle la hija a Leo Vance tendrá que pasar por encima de mí primero. Podrán tenerla si me ganan en una pelea. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, bañando a madre e hija en una luz dorada. El día de los caídos, llevamos a nuestra hija a visitar la tumba de Sara por primera vez.
Su madre estaba allí. Tomó la mano de Julia, mirando la imagen en una lápida. Tenía los ojos rojos, pero sonreía. Le dije a nuestra hija, que balbuceaba, que la mujer que descansaba allí era su madrina. Que ella fue quien sacó a papá de un lugar muy oscuro y frío. En la pared de casa hay un nuevo retrato familiar. En la foto, sostengo a Annabelle. Julia está apoyada en mí. Y la mamá de Sara está de pie junto a nosotros. Todos sonríen con un cielo azul brillante detrás. La vida se convirtió en una hermosa y preciosa cotidianidad. Discutíamos sobre qué cenar. Jugábamos a piedra, papel o tijera los sábados por la mañana para ver quién tenía que cambiar el pañal. Ethan y Chloe por fin se casaron. Nuestras familias se reunían a menudo. Nuestros hijos, jugando en el césped, compensaban todo el caos que nos habíamos perdido. Julia nunca volvió a hablar en sueños. Su sueño siempre era tranquilo y profundo. Su respiración, regular. Porque sabía que la persona que amaba, y quien la amaba, estaba a su lado, a su alcance. En otra tarde soleada, caminaba por el parque de la mano de Julia. Un poco más adelante, nuestra hija, Annabelle, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped, caminando con paso vacilante hacia nosotros. Sopló una suave brisa que se llevó las últimas sombras antiguas.